Es el señor Fuentes, que tiene 1 minuto y medio para responder la siguiente pregunta. Después de años de recuperación económica, muchos economistas apuntan a que se acerca una nueva recesión. ¿Qué proponen para estimular la economía de forma sostenible? Señor Fuentes, que me la palabra. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, yo creo que matizar la palabra recesión. Técnicamente, la definición es que tienen que transcurrir dos trimestres consecutivos en crecimiento negativo. Estamos muy lejos de esa situación todavía. Muy lejos, estamos creciendo a tasas del 2% interanual, del 0,4% trimestral. Lo que es cierto es que tenemos un balance de riesgos negativo que se está materializando, y yo señalaría básicamente 3, 2 de orden exterior, 1 de orden doméstico. En el ámbito internacional, claramente la desaceleración, y aquí la palabra es oportuna, desaceleración del comercio global, básicamente como consecuencia de las políticas proteccionistas de la administración de Estados Unidos y la salida del Reino Unido del Brexit, de la Unión Europea, perdón, es decir, un acuerdo más o menos favorable, pero en cualquier caso es un elemento de riesgo. Dentro del ámbito doméstico, yo creo que el principal foco de incertidumbre, o de riesgo, podemos utilizar la palabra más que incertidumbre, es de una pérdida o erosión de confianza tanto de los consumidores y tanto de los inversores, y voy a dar un dato muy concreto en este sentido. La renta bruta de los hogares, esa renta, el neto final que entra en los hogares después de pagar impuestos, después de recibir prestaciones sociales, etcétera, crece más que nunca, está creciendo en máximos históricos, 5,8% interanual por encima del PIB. Y sin embargo, los hogares están consumiendo bastante menos, están contrayendo su consumo e incrementando su ahorro, que no es necesariamente malo en el medio y largo plazo. 3 ámbitos de actuación muy claramente. En primer lugar, fomento de la inversión productiva, fomento de la inversión productiva, protección social y sostenibilidad de las cuentas públicas. Esas son las tres prioridades de actuación frente a este pequeño diagnóstico de situación económica actual. Tiene la palabra el señor Tavez. Muchas gracias. Dejar claro varias cosas. No creo que, pues tal y como se está hablando sobre recuperación económica de los últimos años, no me parece que sea acertado del todo. Más que nada porque el déficit comprometido sigue siendo realmente alto. De hecho, aquello que nos hemos siempre comprometido respecto a la Unión Europea, al final nunca lo hemos cumplido en los últimos 7 años. La deuda está más de un 100%, y luego también, por ejemplo, datos que me parecen muy relevantes sobre las contrataciones. 3 de cada 4 contratos actualmente, según datos del INE, estamos hablando de contratos temporales. No solamente eso, sino que además los contratos indefinidos, los contratos fijos, en el mes de mayo del 2018, por ejemplo, eran de más de un 19%. Actualmente estamos en un menos 19%. Un número de datos, un número de volumen muy importante que nos indica que todavía no es que no estábamos en una salida de la crisis económica, sino que estábamos en una recesión o en un estancamiento de la economía. Creo que hay que hacer para solucionar este problema. Número 1, estabilidad política y seguridad jurídica para atraer inversión, y 2, un modelo productivo completamente diferente basado en la productividad, con un modelo en el cambio de contratación, con un contrato único, que es lo que propone mi partido, Ciudadanos. Muchas gracias. Bien, pues gracias igualmente por la invitación al acto y a poder participar con tan ilustres compañeros y compañeras. Yo creo que primero también incidir en la aclaración de que no estamos al borde de una recesión, sino simplemente de una situación de desaceleramiento económico que puede convertirse en una recesión o no, en función de si se interviene o no con los instrumentos adecuados sobre la situación económica. En una situación en la que nos encontramos con unas cuentas saneadas unas cuentas públicas que se han ido saneando a lo largo de los últimos años y que nos sitúan ya fuera del procedimiento de déficit excesivo, y con la posibilidad de ampliar los márgenes fiscales que tenemos para actuar en una situación en la que la política monetaria se encuentra exhausta y sin posibilidades prácticamente de contribuir positivamente al estímulo del crecimiento o a contrarrestar la desaceleración. Esa ampliación
ampliación de los márgenes fiscales hay que buscarla necesariamente ampliando, tratando de reducir la brecha de ingresos fiscales con respecto al Producto Interior Bruto que tenemos sobre el resto de Europa, sobre la media europea. Sé que muchos de mis compañeros no estarán de acuerdo con ello, pero es el único modo que de forma no automática podemos ampliar y obtener mayor grado de posibilidad de articular políticas públicas en un doble sentido, esencialmente. Uno, inversión productiva para cambiar el patrón productivo y para cambiar y hacer frente a uno de los retos que tenemos, que es evidente, que es el de el cambio climático y la necesidad del cambio de modelo de la transición ecológica, y el otro gran déficit que tenemos en paralelo con la vía del déficit en materia de ingresos públicos, que es el déficit en el estado de bienestar, el déficit en las partidas de gasto social que necesariamente debemos de enfrentar para atender a una economía más basada en los cuidados, en la atención social, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Lorriaga, del Partido Popular. Muchas gracias y buenas tardes a todos, ¿no? Lo primero es que yo creo que es indisociable el análisis de la situación económica de la situación política. Y creo que nos haríamos trampas si debatiésemos en abstracto soluciones económicas sin entender cuál es la situación política en la que estamos. Básicamente tenemos un gobierno desde hace 18 meses que llegó al gobierno sin tener una mayoría para gobernar. Buscó esa mayoría en su izquierda, la buscó en Podemos y la buscó en Esquerra Republicana de Cataluña y no la encontró. Con ellos pactó unos presupuestos que no vieron la luz, con ellos después de las elecciones intentó formar gobierno y no pudo. Es decir, la mayoría que pretende encabezar el Partido Socialista es una mayoría configurada en torno a partidos a la izquierda, a su izquierda claramente, y muy orientada a los incrementos de gasto público acompañados de subidas impositivas, digamos, realmente fuertes. Ese es su programa, lo ha anunciado, lo ha intentado y en los últimos 18 meses, por circunstancias distintas, ha fracasado reiteradamente porque no ha sido capaz de conformar su mayoría, pero como ha insistido, esa es su vocación. Frente a eso solo hay una alternativa, que es una alternativa, digamos, de corte liberal en lo económico. ¿Qué es lo que pretende? Pues lo que pretende es estabilidad presupuestaria, mercados de trabajos flexibles y, por lo tanto, profundizar en la reforma laboral ya realizada y, por último, una reforma fiscal claramente a la baja, es decir, un estímulo de la economía a partir de una reforma fiscal intensa que permita relanzar la actividad económica de nuestras empresas. Ese es básicamente los dos modelos que ahora se confrontan y en los que estamos. ¿Cómo conciliamos rebaja fiscal de 10.000 millones y estabilidad? Pero es que me han puesto deberes. Tendrá usted un 3 minutos. No podemos debatir. Tendrá usted un minuto de réplica. Esto no es un debate, es un speech. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bueno, yo creo que para Desde Más País Equo la fórmula está clara, ¿no? Para estimular la economía de forma sostenible, nosotros apostamos como Partido Verde que queremos ser en impulsar un gran acuerdo verde para España en el marco del Green New Deal, que están apostando casi todos los países, ¿no?, europeos y en Estados Unidos, y transformar nuestro modelo económico, nuestro modelo productivo en uno más verde, más inclusivo y que genere empleo, ¿no? Economistas tan de renombre como Jeremy Rifkin ya habla de una tercera revolución industrial, una revolución verde que pensamos que puede activar la economía, que puede generar nuevos sectores económicos, generar innovaciones, transformaciones tecnológicas que nos lleven a generar también un empleo estable y de mejor calidad, un empleo verde que nosotros estimamos en alrededor de 500.000, 600.000 empleos verdes en los próximos 10 años, o una inversión que nosotros queremos impulsar con esa fiscalidad más elevada. No tiene por qué ir solamente a gastos, sino una inversión productiva que estimule la actividad, y nosotros calculamos entre 65.000 y 85.000 millones en estos próximos 10 años para impulsar políticas públicas industriales y científicas, ¿no? Movilizar también la iniciativa privada, sin el sector privado esto no se puede conseguir, y tal y como se ha puesto en relevancia en Estados Unidos, los últimos estudios apuntan que la economía verde está efectivamente movilizando la actividad económica con 1,3 billones de dólares y además creando empleo más que la política industrial de combustibles fósiles. Y el señor Manso, de Vox. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y a mis compañeros por haberla aceptado también. Vamos a ver, yo creo que efectivamente no estamos en recesión, como bien dice el señor Fuentes, estamos
lo que tenemos son riesgos, pero yo creo que tenemos muchos más riesgos de los que él emplea, de lo que él nos comunica. Tenemos un índice de sentimiento económico que cae, una utilización de la capacidad productiva que cae, una superficie constructiva que cae y cosas mucho más graves. Para mí es mucho más grave que toda la capacidad de financiación de la economía española la absorbe el sector público, es decir, todo el ahorro va a financiar deuda. Tenemos un déficit al cierre de agosto que ya está en el 2,07. El gobierno más o menos cuadra las cuentas, a pesar de hablar mucho de inversión productiva, reduciendo la inversión pública, y luego el mercado laboral, pues precisamente, aunque todavía se crea empleo, va desacelerándose y tenemos, por ejemplo, lo que ha pasado con el salario. Sí, puedo hablar un poco más alto. Vale. Y luego tenemos el problema de que nos ha ocasionado el salario mínimo interprofesional, donde en el sector hotelero llevan 2 trimestres seguidos destruyendo empleo y cinco trimestres seguidos en el sector de empleadas del hogar. ¿Cuál es nuestro modelo? Nuestro modelo, indudablemente, es reducir impuestos para devolver renta disponible a las familias, aumentar la capacidad de decisión de las familias en las decisiones de gasto público. No otra cosa son nuestras propuestas para que determinados gastos, como son los sanitarios y los gastos de educación, puedan, aun cuando sean sufragados por el Estado, sean las familias las que lo decidan. Y por último, con esto acabo, reducir el gasto público superfluo. Iniciamos ahora el turno de réplicas, para las cuales tienen cada uno 1 minuto, y repetimos el orden, empezando el señor Fuentes. Bueno, la verdad es que 1 minuto se me va a quedar cortísimo. Yo creo que simplemente señalaré que cualquier propuesta fiscal lo primero que se le pide es que sea consistente. Después podemos decir si nos gusta o si no nos gusta, la elegimos, la votamos o no la votamos. Lo que no tiene ninguna consistencia es la propuesta del Partido Popular, que por una parte nos habla de sostenibilidad de las cuentas públicas, de reducción de deuda, y por otra parte nos dice que va a reducir la recaudación pública en 16.000 millones, siendo que es precisamente uno de los principales problemas de nuestras cuentas públicas, que recaudamos muchísimo menos que el promedio europeo, unos 7 puntos de PIB. ¿Cómo conciliamos rebaja fiscal de 16.000 millones y sostenibilidad de las cuentas públicas? La única manera de conciliarlo es si hay recortes por importe de 16.000 millones, que es de lo que no nos habla el Partido Popular. Muchas gracias. Pues yo quiero daros diferentes iniciativas, que me parece que es lo más importante. Podemos estar discutiendo y tirarnos de los pelos los unos a los otros, pero me parece que lo importante son las medidas, y por ello quiero deciros ¿qué propone Ciudadanos al respecto de IRPF? Un 44% máximo en toda España. E impuesto de sociedades, un 15% máximo para las pymes, aquellas que estén reinvirtiendo en sus beneficios. Por otro lado, eliminar la plusvalía que sucede y que tenemos en nuestros ayuntamientos, especialmente la plusvalía que está enfocada a aquellas ventas de pisos que, como bien saben, pues no tienen beneficios y por lo tanto no tiene ningún tipo de sentido poder gravar a un ingreso o una pérdida, en este caso, como está pasando actualmente. Desgravación también en facturas de servicios personales o servicios del hogar. Y luego, último, el pago siempre con tarjeta de crédito, posible hacerlo en todo tipo de pagos, de manera que eliminemos la posibilidad del dinero negro y, obviamente, poder sacar hacia adelante nuestra economía. Medidas que afectan directamente, directamente a los ciudadanos y que pueden dar mayor renta disponible a las familias. Bien, pues con 1 minuto pues da para lo que da. No puedes focalizar contra... Hago mía la crítica del señor Fuente al Partido Popular y así eso que me ahorro. Pero claro, al hacerlo así, su planteamiento también es susceptible de ser aplicado a su planteamiento inicial. Es decir, si las propuestas que ha realizado el Partido Socialista para reestimular la economía pasan por la inversión productiva, entiendo que por un incremento, por la protección social, entiendo por un incremento, y al mismo tiempo por la sostenibilidad del gasto público, las cuentas públicas, o hay que reducir algunas partidas de gasto que no sean las referidas anteriormente, o hay que incrementar los ingresos, y sería interesante saber el anteproyecto de ley de presupuestos que pactasteis con nosotros y que gracias a eso los contiene. Te refieres a que pactaste con nosotros, entiendo.
Y la otra cuestión que me preocupa, sobre todo por su hincapié en la sostenibilidad de las cuentas públicas, es lo poco que hemos aprendido de algunas economías de nuestro entorno, donde se ha hecho especial hincapié en la sostenibilidad de las cuentas públicas. Italia, que viene manteniendo un superávit primario desde entre los años 2011 y 2018, y que sin embargo ha visto incrementado en casi 15 puntos su porcentaje de deuda, lo cual nos dice que es mucho más importante estimular el crecimiento para controlar el déficit y la deuda, y termino, que hacer sacralizar la sostenibilidad de las cuentas públicas, no llevándola a un extremo, pero sí no priorizándolas. Gracias. Muchas gracias. Por fortuna aquí el país tiene una historia por detrás, ¿no? El Partido Popular ganó las elecciones por primera vez en España en 1996. Cogió el país en una crisis muy profunda, con unas tasas de paro desconocidas históricamente y con un gobierno socialista que negaba la posibilidad de cumplir con los objetivos de déficit y de endeudamiento que nos exigía Europa para entrar en el euro. El PSOE había renunciado a entrar en la Europa del euro, el PP lo propuso. 8 años después salió el gobierno con unas tasas de crecimiento enormes, un crecimiento de los niveles de empleo desconocidos en España, las cuentas saneadas, déficit público desaparecido y superávit presupuestario. Esto ya ha pasado. Y lo mismo ha vuelto a pasar hace poco. Es decir, volvimos después de un gobierno de Zapatero que negó la crisis, que dejó el país con un déficit del 7% del PIB y diciendo que era imposible salir de la recesión, y también el Partido Popular salió de ello. Por lo tanto, ¿qué es lo que proponemos ahora? Pues volver a hacer lo mismo. Por supuesto, una reducción digamos, una evolución acompasada de ingresos y gastos. Nosotros no somos un partido descabellado, es decir, por supuesto las rebajas fiscales tienen que ir acompañadas a la gestión del gasto para poder equilibrar las cuentas y simultáneamente avanzar de una manera sensata en el estímulo de la economía para poder salir de la recesión a la que nos aboca un gobierno de 18 meses nada más. Gracias. Bueno, pues yo iría un poco, intentaría modernizar o a lo mejor actualizar un poco el discurso, ¿no? O sea, nosotros claramente si queremos transformar la economía y hacerla un modelo más sostenible, más verde, una economía más verde, necesitamos de mayores ingresos públicos. Efectivamente, como decía Daniel Fuentes, las cuentas no cuadran si quieres cumplir con la ley de estabilidad y bajar los impuestos 16.000 millones, con lo cual hay que apostar por una mayor recaudación y una recaudación más progresiva, porque todavía nos encontramos entre 5 y 7 puntos por debajo de la media europea y en un sistema que los propios sindicatos de técnicos de Hacienda consideran que todavía es regresiva y que se podría avanzar mucho en los niveles de progresividad en IRPF, en impuesto de sucesiones y donaciones que Ciudadanos quiere eliminar, favoreciendo a las rentas más altas. Por lo tanto, nosotros apostamos por, como está apostando premios Nobel de Economía, Piketty, muchos economistas renombrados, incluso los demócratas en Estados Unidos, por un impuesto a las grandes fortunas, aquellos que ganen más de 2,5 millones de euros, y por equiparar las rentas del ahorro y el capital, y por supuesto por una fiscalidad más verde, que me paro aquí. Bueno, pues yo sigo con el discurso de mi compañera. Claro, a mí no me parece nada nuevo porque sea verde subir los impuestos, ¿no? Pero bueno, nosotros indudablemente estamos de acuerdo con el señor Fuentes en que hay que justificar por qué uno puede bajar impuestos. Y nosotros lo hemos justificado en nuestra memoria, donde explicamos cómo podemos conseguir 16.000 millones de reducción de gastos en la Administración Central del Estado y 8.000 en las comunidades autónomas, reduciendo lógicamente todo el gas, todas las duplicidades y gasto político superfluo. Aquí no he visto a nadie todavía hablar de gastos, de reducir el gasto. Claro, se critica la reducción de ingresos porque nadie quiere entrar a lo más importante, que es la reducción de gasto. Estamos totalmente de acuerdo en lo que propone CES, parece que nos había copiado el programa hoy. De acuerdo, pero se queda timorato con un 44%, cuando ahora mismo el IRPF en algunas comunidades autónomas está por debajo de ese punto. Claro que creemos que las rebajas fiscales funcionan. Ahí tenemos el caso de Irlanda con un 12,5%, que ha sido que es auténticamente el tigre celta y la economía que más está creciendo. Por eso digo, probemos algo nuevo de verdad, probemos a bajar impuestos y a devolver a las familias la capacidad de decisión del gasto público también. Bueno, con esta termina esta primera pregunta. Efectivamente, lamentamos ofrecerles tan poco tiempo para hablar a cada uno. Sin embargo, con el poco tiempo disponible para organizar este debate, para el poco tiempo disponible del que disponen ustedes mismos, y siendo ustedes 6, bueno, en otra época habrían sido solo 2, efectivamente. En 2004 habría sido mucho más fácil, pero bueno, estamos en 2019, son ustedes 6, todos tienen derecho a hablar, y la forma de que todos tengan derecho a hablar es darles un tiempo muy breve que les animamos a utilizar lo mejor que puedan. Pasamos a la segunda pregunta.
pasando ya a un tema más concreto, que es, considerando el avanzado grado de envejecimiento de la población española y que además la generación del baby boom se acerca a la edad de jubilación, ¿qué medidas plantean ustedes para garantizar la sostenibilidad de las pensiones? Y esta vez, sorteo al azar, tiene la palabra la señora Sara Ladra. Gracias. Bueno, nosotros pensamos lo primero que tiene que ver, las pensiones tienen que ser unas pensiones dignas, ¿no? Tienen que garantizar el valor adquisitivo, tenemos que garantizar el valor adquisitivo de las pensiones y por eso proponemos constitucionalizarlo, ¿no? Y revalorizar anualmente las pensiones por el IPC medio anual. También queremos derogar la reforma de las pensiones del PP, eliminando el índice de revalorización, el factor de sostenibilidad. Y, por supuesto, queremos cumplir con la Carta Social Europea, que nos dice que todas aquellas prestaciones, sean contributivas o no contributivas, tienen que estar por encima o permitir que la gente viva por encima del umbral de la pobreza. Garantizar el sistema, la sostenibilidad del sistema es por tanto, una prioridad, pero lo primero que tenemos que hacer es reactivar el Pacto de Toledo y ver qué tiene que pagar la Seguridad Social y qué no tiene que pagar, ¿no? Ahora mismo está pagando por determinadas cosas como el sostenimiento administrativo, las subvenciones al empleo, ayudas a determinados sectores que quizá no tendría que pagar y se podría tirar de los presupuestos generales del Estado. Con lo cual, primero, reactivar los consensos del Pacto de Toledo, también proponemos suprimir los topes máximos de cotización. Y también para garantizar el sostenimiento del sistema hay que garantizar también las cotizaciones sociales y eso pasa por un aumento del salario mínimo interprofesional, pero también por una lucha contra la precariedad, contra la temporalidad y contra la dualidad de nuestro mercado de trabajo y ahí proponemos varias medidas que pueden consultar en el programa porque si no me da tiempo. Con lo cual, para mantener unas pensiones dignas, consideramos que aclarar las cuentas, eliminar los topes máximos, luchar contra la precariedad y la fiscalidad que nos garantice la sostenibilidad del sistema. Bueno, pues miren ustedes, constitucionalizar lo que no es financieramente sostenible ni actualmente sostenible es simplemente un brindis al sol. El otro día ha publicado el Instituto de Actuarios Españoles un estudio, que son los actuarios, lógicamente son las personas que más saben de esto, y dicen claramente que el sistema español no es ni financiera ni actuarialmente sostenible. A nosotros nos preocupan las pensiones de los que están cobrando, por supuesto, pero nos preocupan mucho más las pensiones de los que todavía no están cobrando. Porque al fin y al cabo los que están cobrando, nos guste o no, ya les quedan unos años para disfrutar las pensiones y mal que mal los sacaremos adelante. Pero lo que nos preocupa es la gente que viene detrás. Por eso nosotros proponemos ir hacia un sistema mixto. ¿En qué consiste el sistema mixto? Miren, nosotros para los mayores de 45 ya llevamos muchos años cotizados, nos quedamos en el sistema de reparto. Las personas entre 25 y 45 años lo que les proponemos es de manera voluntaria ir dedicando una parte de su cotización a un sistema de capitalización hasta un máximo del 50%, pero lógicamente los porcentajes son decrecientes, un 50% para los más jóvenes, un porcentaje mucho más bajo para los más mayores, y para los menores de 25 y aquellos que no han cotizado jamás, pues la mitad de sus cotizaciones aplicarlas a un sistema de capitalización. Es decir, con el sistema de reparto para la mitad de las contribuciones lo que aseguramos es una mínima solidaridad del sistema y redistribución del sistema, y con el sistema de capitalización lo que aseguramos, lógicamente, es la sostenibilidad financiera y actuarial del sistema. Señor Fuentes. No cuenten con el Partido Socialista para capitalizar el sistema público de pensiones desde ningún punto de vista. Las pensiones tienen que ser públicas y tienen que ser suficientes para todos. Desdramaticemos la situación. España gasta ahora mismo 12 puntos de PIB en pensiones, que es lo que gasta los países de nuestro entorno principalmente. En el peor momento, en el año 2045, cuando por motivos demográficos efectivamente la brecha entre ingresos y gastos de la Seguridad Social sea estructuralmente más deficitaria, esa brecha se habrá ampliado unos 3 puntos y medio de PIB. Os recuerdo que España recauda a impuestos comparables 7 puntos de PIB menos de lo que deberíamos. Tenemos, por lo tanto, margen suficiente para construir un sistema público de pensiones digno, que permita elevar las pensiones mínimas. Os recuerdo que 2 de cada 3 pensionistas cobran menos de 1.000 euros, 1 de cada 3 menos de 650 euros. Muchas gracias. Es difícil hablar de pensiones en menos de un minuto, pero minuto y medio. Bueno, pues se va a intentar, como mínimo, dar pequeñas pinceladas. Para empezar, lo único que podemos hacer es sostenibilidad de las pensiones, si es de manera abreviada. Para ello, empleo de calidad, atracción de inversión y estabilidad presupuestaria. Son las únicas medidas que se pueden hacer para tener esa hucha de las pensiones que actualmente
2015 está prácticamente agotada y que esa es la realidad en la que nos encontramos, donde tenemos un montón de gente que ahora, millones de personas, van a jubilarse con altas jubilaciones y por lo tanto va a tener que hacer un esfuerzo nuestro Estado al respecto. Sin embargo, hay que dejarlo muy claro. Volvemos otra vez, siempre en los debates económicos, una de las cosas que me parece importante y que luego rescataré, no hay que confundir presión fiscal, que es todos los impuestos que pagamos en España bajo el PIB, respecto a lo que en realidad tendríamos que mirar, que es el esfuerzo fiscal y el índice de Frank, que es algo que realmente sí que tiene algo que ver, porque en España quiero recordar que tenemos actualmente un 15% de paro. Si nos comparamos con otros países de la Unión Europea, tienen menor paro y por lo tanto es evidente que vamos a tener mayor recaudación. Creo que primero, como decía al inicio, hay que mejorar la situación del empleo y por lo tanto atracción de inversión y estabilidad del empleo mediante un contrato único, contrato estable desde el primer momento, contrato indefinido desde el momento uno, en el que uno empieza a trabajar. Muchas gracias. Pues la ventaja de ir detrás del señor Fuentes es que me permite hacer muchas de sus intervenciones. En este sentido, insisto también en lo que él plantea, de que la tensión sobre el sistema de pensiones se producirá dentro de en torno a 25 o 30 años. La IREF lo sitúa en torno al año 2050 y simplemente un incremento de 3 puntos sobre el Producto Interior Bruto, lo que nos llevaría en torno al 15% del gasto en pensiones del total del Producto Interior Bruto de esa época. Pero si miráis la evolución, por ejemplo, del déficit, del superávit al déficit de la Seguridad Social, que pasó en el año 2008 de tener un superávit del 1,3 al año 2018 de tener un déficit del 1,4, es imposible explicar ese tránsito del superávit al déficit simplemente por factores demográficos. Es decir, hay algo más que incide en la evolución de las pensiones públicas que el propio enunciado en clave demográfica de la evolución de las pensiones públicas. Tampoco sirve, y me parece interesado y poco apropiado, hablar del sistema público de pensiones en clave actuarial, como si las pensiones públicas fueran un sistema de aseguramiento privado asimilable al que legítimamente el representante de Vox quiere convertir el sistema público de pensiones. El sistema de pensiones público no es, aunque tiene elementos que permiten su análisis en clave actuarial, no es una aseguradora privada, donde sí se impone esa lógica actuarial, sino que es un mecanismo público de redistribución de la renta intra e intergeneracional. Y eso no se analiza solo en clave actuarial, sino se analiza en clave de solidaridad entre las distintas generaciones del país. Muchas gracias. Bueno, quizá un comentario que es una obviedad inicial, pero para entendernos. Es decir, un sistema de reparto, por definición, no puede quebrar. Es decir, el sistema no puede quebrar. No puede quebrar simplemente porque lo que hay para pensiones es lo que genera la economía de la sociedad, la productividad de la sociedad y una decisión política de cómo se quiere repartir ese dinero generado. Luego, lo que estamos hablando nunca es de si quiebra o no quiebra. De lo que estamos hablando es de si ese sistema de pensiones en el futuro será lo suficientemente generoso o no. Es decir, si las pensiones serán buenas o malas, serán míseras o serán suficientes. Y eso depende, y eso pasa con todas las políticas sociales, de la buena marcha de la economía general. Es decir, si tenemos una economía capaz de generar más empleo, más productiva, con empleos de más calidad, tendremos más valor añadido, tendremos por lo tanto más ingresos tributarios y tendremos un sistema de pensiones a medio plazo sostenible. Si no lo conseguimos, el sistema claro que no será bueno. No porque quiebre, sino simplemente porque nuestra economía no dará para financiar suficientes pensiones. Luego, lo que hay que hacer con las pensiones, como lo que hay que hacer con la sanidad, como lo que hay que hacer con la educación, como lo que hay que hacer con los servicios públicos, con cualquier servicio social que queramos mejorar de cara al futuro, es mejorar el funcionamiento general de nuestra economía, ganar productividad, generar más empleo y más calidad. Y eso significa mercados de trabajo flexibles, impuestos bajos y educación de calidad. Siempre es la misma receta porque todo conduce a lo mismo. Iniciamos el turno. Un minuto cada uno. Bueno, yo querría ahondar en lo que se ha dicho antes de que nosotros tampoco creemos que en el medio plazo la sostenibilidad esté en riesgo, no tan en riesgo como ponen los defensores de la mochila austriaca y del sistema de capitalización, ¿no? Creemos que si podemos aclarar bien las cuentas de la seguridad social, si tenemos
recuperamos esos puntos de fiscalidad de manera más progresiva y además añadimos a esa fiscalidad una fiscalidad verde que permita gravar las emisiones, que permita gravar la insostenibilidad medioambiental de determinados agentes. Y además recuperamos todo lo que estamos perdiendo. Salió un informe recientemente de los verdes europeos sobre 90.000 millones, casi el 8% del PIB español que se perdía en corrupción y fraude fiscal. O sea, si somos serios con la lucha contra el fraude fiscal, aumentando las sanciones y aumentando los periodos de prescripción y demás, conseguiremos volver a los superávit previos del sistema de pensiones del año 2012. Bueno, yo puedo comprender que a los que nos sentamos en este lado nos dé lo mismo cómo está el sistema de pensiones dentro de 25 o 31 años, porque probablemente a lo mejor ni estamos aquí, ¿de acuerdo? Pero yo creo que a los que están allí les debería preocupar bastante viendo las edades que tienen, ¿no? Negar las leyes actuariales porque el sistema es público es como el negar la ley de la gravedad en las obras públicas. Mire usted, nosotros no hemos propuesto abandonar una cierta solidaridad, puesto que la mitad de las contribuciones las dejamos en el sistema de reparto, pero la otra mitad la dejamos en el sistema de capitalización. No sé qué problema tiene el PSOE, tan enemigo de la libertad siempre, para que las personas puedan elegir si quieren que una parte de sus contribuciones al sistema de seguridad social pueda estar establecido en un sistema de capitalización. En cualquier caso, mire usted, el estudio del Instituto de Actuarios habla de que para el año 2050, que es cuando ellos han calculado el horizonte, tres cuartas partes del gasto por pensiones no será asumible. Si usted, salvo, claro, lógicamente, que haga un cargo fiscal sobre los contribuyentes exagerado. No tenemos ningún problema con elegir. Tenemos un problema con los que no pueden elegir. Y eso es lo que ustedes no quieren entender. No todo el mundo puede elegir. En un país donde el salario medio es 23.000 brutos anuales, donde la pensión de un tercio es de 650 euros. Precisamente nosotros nos queremos preocupar por aquellos que no pueden elegir si tienen la capacidad de destinar una parte de su ahorro que no existe a un sistema de capitalización o a una mochila austríaca o cualquier otra iniciativa. Esa es la diferencia entre las opciones de izquierda progresistas y las opciones conservadoras que siempre defienden la ley del más fuerte. El que tiene posibilidades de elegir le va a ir muy bien, el que no tiene posibilidades de elegir, pobre, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Muchas gracias. Todo puede quebrar, quiebran las personas y también quebran los estados, por lo tanto todo puede absolutamente quebrar. Para ello, ¿qué hay que hacer? Lo primero de todo, ampliar el número de personas que están trabajando. Esto es lo más importante que tenemos que hacer si queremos asegurar servicios públicos o si queremos hacer cualquier tipo de iniciativa. Para ello, como decía, hay que enfocarse en el crecimiento económico. Voy a dar diferentes puntos que me parecen esenciales, ya que si queremos, por ejemplo, actualmente el número de pymes que tenemos, dentro de las pymes el 90% son pequeñas empresas. Si pasáramos ese 90%, aumentáramos su crecimiento y llegaran a ser ese mismo 90% de medianas empresas, llegaríamos a tener más del doble de asalariados actualmente. Quiero recordar que en pymes se contratan a 8 millones de personas. Si hacemos crecer esas pymes, tendremos más del doble de personas contratadas. Para ello, ¿qué hay que hacer? Pues facilitar diferentes estrategias. Vale, diferentes estrategias para el empleo autónomo y para las pequeñas empresas, que luego hablaré sobre ello, ¿de acuerdo? Hay agoreros que vienen pronosticando la quiebra del sistema público de pensiones desde los años 70 y 80, con 10 años de perspectiva. Igual que hay el partidario del libre mercado, aquí y en otros países, que cuando venga la mayor aseguradora del mundo en riesgo de quiebra, intervienen para nacionalizarla y evitar que se produzca esa quiebra. Con lo cual, si Estados Unidos en un determinado momento se permitió la nacionalización de EIG porque se estaba en una situación de quiebra, no sé qué problema puede tener la sociedad española para tratar de que en un momento en el que se puede necesitar una mayor contribución de solidaridad de aquellos que en estos momentos se benefician del trabajo
que realizaron nuestros padres y nuestros mayores para que vivamos en unas mejores condiciones, pues hagamos un mayor esfuerzo si llegara el caso, porque insisto, nadie preveía tampoco el superávit al que iba a llegar la situación de la hucha, la famosa hucha de las pensiones en el año 2008, porque se venía pronosticando la quiebra año tras año tras año, precisamente por colectivos como el Colegio de Actuarios. Muchas gracias. Bueno, yo el problema que le veo a este debate sobre las pensiones, como a otros muchos, es que nosotros tenemos todavía una izquierda muy anticuada, ¿no? Y no salimos de debates que están superados hace muchos años. Es decir, no tiene nada que ver la capitalización con lo público, es decir, hay países con fondos soberanos públicos que capitalizan y que son los que tienen las mejores pensiones de Europa, con una renta per cápita que es 3 veces la española. Luego, son dos debates distintos. Uno, cómo administramos el sistema, y otro, cómo se financia o cómo se gestiona, digamos, ese ahorro, si de manera pública o privada. La clave de todo el sistema de pensiones, desde mi punto de vista, es el funcionamiento, o sea, cómo obtenemos ahora las cotizaciones y cómo hacemos que la economía crezca. ¿Por qué? Porque el problema que tiene nuestro actual sistema de estructura de ingresos, cotizaciones de seguridad social más IRPF, que es donde descansa, es sobre impuestos que gravan la generación de trabajo. Esa es la realidad del sistema español. Es decir, si tenemos un sistema impositivo que lo que cobra es impuestos a los empresarios por contratar trabajadores, el resultado de eso es que tenemos poco empleo y salarios bajos. Si queremos transformar ese modelo, no hay más sistema que transformar radicalmente el sistema impositivo. Descargar esas rentas salariales hacia otro tipo de figuras impositivas y, por tanto, generar crecimiento suficiente para poder financiar los servicios sociales que todos deseamos. Bueno, con esto ha terminado el segundo bloque. Quisiera señalar que de 4 preguntas llevamos 2 y de 1 hora y media de tiempo que teníamos llevamos 45 minutos, con lo que podemos decir que vamos bien. Y para el siguiente tema, la pregunta es, aún después de la crisis, el paro juvenil en España sigue siendo aproximadamente el doble del de la media de toda la población. Entonces les pregunto, ¿cómo favorecerían ustedes la entrada de los jóvenes en el mercado laboral, ya sea por cuenta propia o ajena? Y empieza el señor Montero. Muchas gracias. Y felicito al resto de ponentes por el éxito estamos teniendo mucho éxito con el objetivo. Vamos a ver. El problema en España no es solo que la tasa de paro juvenil duplique la tasa de paro del resto de la población activa, sino que es que el resto de la tasa de paro de la población activa duplica también la tasa de paro de la media europea. De manera que tenemos una tasa de paro total que duplica la media europea y una tasa de desempleo juvenil que duplica la de la tasa de desempleo juvenil europea. Por lo tanto, el problema no es de los jóvenes españoles, sino el problema es del mercado de trabajo español. Y en consecuencia no solo se requerirían intervenciones sobre la inserción laboral de los más jóvenes, sino también sobre el conjunto del mercado de trabajo, básicamente tratando de estimular la creación de empleo y que ese empleo responda, y sobre todo eso tiene que ver con la siguiente pregunta, que responda a unos estándares de calidad que permitan emprender proyectos vitales mínimamente solventes, que es lo que quieren, a lo que aspiran los jóvenes. ¿Qué elementos me parecen a mí destacables en la dificultad añadida que tienen los jóvenes en un mercado laboral ya difícil con respecto a la media europea? Pues en primer lugar la cuestión de las prácticas externas, que en algunos casos estaréis padeciendo y que se convierten más en un fraude para tratar de explotar de forma fraudulenta a los jóvenes trabajadores que para formarlos. Es decir, más que en un trampolín hacia el mercado de trabajo, es una trampa de la precariedad. En segundo lugar, el refuerzo de la formación dual, una mayor conexión entre universidad y centros educativos y trabajo a pie de tajo. Y luego, en tercer lugar, yo creo que la revalorización de la formación profesional, que viene de un periodo que parece ir superando, que viene de un periodo negro, y si acaso la segunda parte. Bueno, España, yo creo que lo tenemos todo en la cabeza, es un país que tiene estructuralmente, o ha tenido hasta ahora, tasas de paro enormes, muy superiores a las de nuestro entorno, y especialmente en menores, en los más jóvenes. Y esto no es una maldición bíblica. Es decir, esto no hay ninguna explicación, en principio teórica, que nos pueda explicar por qué en España no podemos crear empleo al ritmo de nuestros competidores, de nuestros vecinos, y especialmente por qué no podemos hacerlo con el empleo juvenil. Y la explicación es bastante sencilla, y además cuando se ha ensayado ha funcionado bien.
Uno, tenemos un mercado de trabajo dualizado, es decir, que trata distinto a los contratados con muchos años de antigüedad que a los jóvenes que se incorporan. Y por lo tanto entran en condiciones mucho más precarias y mucho más inestables. Tenemos unos trabajadores mayores, estables, con buenos salarios, y unos trabajadores jóvenes parados o con malos salarios. Y esto es una realidad en parte inducida por la propia regulación del mercado de trabajo que hay que ir superando. Y por otro lado, no es solo un problema de dualidad del mercado de trabajo, es un problema también del sistema educativo, como se apuntaba, y no puedo estar más de acuerdo. Es decir, no tenemos un sistema educativo capaz de preparar a nuestros jóvenes de una manera suficientemente eficaz para incorporarse con agilidad al mercado de trabajo. Y ahí entran todas las reformas que ahí creo que podríamos tener un cierto nivel de acuerdo sobre, por ejemplo, mejorar la formación profesional dual, pero también calidad del sistema universitario y adecuación de la enseñanza universitaria a las demandas del mercado laboral. Sí, yo creo que esta es una de las preguntas que vamos a estar más de acuerdo todos, ¿no? Es un problema estructural de nuestra economía y hay que poner medidas desde todos los puntos de vista, desde reducir la tasa de abandono escolar hasta reducir las tasas de temporalidad, los contratos en prácticas, laboralizarlos para que sean los contratos de formación y aprendizaje, laboralizarlos para que sean realmente contratos en prácticas y que se desaparezcan estos falsos becarios, ¿no? También estimular que los jóvenes emprendan por cuenta propia, ¿no? Con unas cuotas de autónomos más justas y que se adecúen a los niveles de ingresos que generan los autónomos. Y nosotros también apostamos fuertemente por el emprendimiento, ¿no? Por intentar que haya mayor capacidad y mayores facilidades para que la población joven pueda emprender, sobre todo en sectores que ayuden a resolver los retos que tenemos en materia social, en materia medioambiental en nuestro país y que contribuyan a esa transición ecológica que estamos impulsando desde Más País, ¿no? Queremos crear una aceleradora y una incubadora estatal que promueva el emprendimiento a nivel estatal, la Acelera 2030, que pueda llegar a consensuar y a agregar y a dotar de coherencia todos los instrumentos de emprendimiento y de incubación que hay en nuestro país. Queremos también dotarles de financiación, de capital riesgo si es necesario para estimular este emprendimiento y asesoramiento en materia de modelo de negocio y en materia financiera. Bueno, vamos a ver, estamos de acuerdo en que hay una dualidad en el mercado de trabajo que han creado las políticas sindicales que siempre se han dedicado a salvar a los trabajadores que estaban dentro del sistema en detrimento de los que se tenían que incorporar. Y con eso hay que acabar, y nosotros creemos que con eso hay que acabar llegando a un contrato único con una indemnización de 20 días por año trabajado, que además acabaría con la dualidad que también se produce entre fijos y temporales. Creemos que hemos visto durante la crisis por primera vez caer los salarios nominales. Siempre se decía que los salarios nominales eran inflexibles a la baja y durante la crisis, con el proceso de evaluación interna, han caído en términos nominales. No podemos, y sin embargo está claro que ese ajuste que ha sido por precio y no por volumen no ha absorbido todo el paro. Por lo tanto, tenemos que bajar los costes laborales. La única manera que tenemos de bajar los costes laborales, ahora que los salarios están muy bajos, es reducir las cotizaciones. Estoy de acuerdo con el señor Elorriaga que lo que no podemos es poner impuestos sobre el trabajo. Y, pues voy tan medido que más horas a tiempo. Se lo agradecemos. Es curioso ver cómo Vox y el Partido Popular coinciden en sus propuestas fiscales, ¿no? Y yo solo voy a señalar una inconsistencia más, porque en cuestión de preferencias las respeto todas, pero la inconsistencia me parece llamativa, ¿no? Están de acuerdo en rebajar la fiscalidad de las rentas del trabajo, pero no se atreven a decir que la consecuencia lógica, por lo tanto, debe ser incrementar la fiscalidad de las rentas del capital. Si no, nuevamente las cuentas no cuadran. Ciñéndonos a la pregunta que se trata, yo creo que hay un problema claramente de meritocracia mal entendida en el mercado laboral español. La meritocracia no existe si no existe igualdad de oportunidades. Es un fraude auténtico, es un timo. Primero aseguremos la igualdad de oportunidades y después hablemos de meritocracia. Y para asegurar la igualdad de oportunidades tenemos que incrementar la inversión pública en educación, tenemos que potenciar las becas, tenemos que potenciar la FP dual, tenemos que empezar por universalizar la educación 0-3 años, las desigualdades se siembran a la edad más temprana posible, tenemos que modificar el estatuto del becario para que no sea la puerta de entrada a la precarización del mercado laboral y tenemos, por supuesto, que revertir algunos de los aspectos más lesivos de la reforma del mercado laboral. El Partido Popular tampoco ha hecho mención, dice que, bueno, algunas de estas cuestiones están inducidas por la regulación
regulación? Bueno, por regulación que puso en marcha el Partido Popular. Estoy pensando en la subcontratación y estoy pensando también en la modificación unilateral de las condiciones de contrato por parte del empresario en condiciones económicas tal y como las define la ley. Muchas gracias. Podemos hacer análisis, podemos tirarnos los trastos a la cabeza, podemos hablar de acciones concretas, que es lo que me gustaría hacer. Para empezar, ley de becarios, para acabar con los falsos becarios que hacen de trabajadores y que creo que es algo que debemos luchar todos, absolutamente todos. También me gustaría hablar sobre autónomos, que creo que es fundamental, ya que la mayoría de pequeñas empresas que salen y comienzan a crecer y tienen gran efecto a nivel mundial son aquellos proyectos de startups. ¿Qué hay que hacer? Por tanto, una ley de startups que regule el crowdfunding, el crowdlending y que también deje sin impuestos los 2 primeros años a aquellas empresas que quieren crecer, que quieren llegar lejos. Un banco de pruebas sandbox para aquellas empresas que están en nuevos mercados que desconocemos, especialmente hoy con el Big Data o con los nuevos agentes de movilidad que tenemos en nuestras ciudades y en nuestro país. Más al respecto, me gustaría hablar también autónomos. No puede ser que estén cobrando menos del SMI y estén pagando impuestos, algo que aquí parece ser que todo el mundo olvida. Lo que no puede hacer tampoco un autónomo es adelantar el IVA que todavía no ha cobrado, algo que nosotros nos negamos rotundamente. Y luego, si hace falta que un trabajador que está cobrando una pensión también pueda estar trabajando a la misma vez sin tener que contratar a nadie como se está pidiendo ahora. Además, y acabando con todo eso, una nueva ley de segunda oportunidad, porque también el que falla tiene derecho a poderse levantar. Una ley de segunda oportunidad que permita, esta vez sí, y no como la que tenemos actualmente, que se condenen las deudas de Hacienda y a la Seguridad Social, no como está pasando actualmente. Sí, el minuto, ¿no? Es el minuto de... ¿No? Entiendo que es, sí, entiendo que es así. Bien, a mí me sorprende, que la forma de fomentar la entrada de los jóvenes en el mercado laboral sea reduciendo la dualidad, así en abstracto, por la vía de bajar las condiciones laborales a todos a la baja. Me parece que no es la mejor forma de que esos jóvenes puedan emprender los mismos proyectos vitales que hemos emprendido los que estamos aquí o nuestros padres. Me parece también, me parece que es difícil luego no pronosticar la quiebra del sistema de pensiones cuando para hacer frente a la cuestión de la entrada de los jóvenes en el mercado de trabajo lo que se propone es la reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social. Evidentemente, si lo que hacemos es reducir las cotizaciones a la Seguridad Social, lo que vamos haciendo es que la quiebra o presunta quiebra de la Seguridad Social se convierte en una profecía autocumplida. Y me parece también esencial la cuestión de la igualdad de oportunidades, es decir, el que no puede ser que la desigualdad de oportunidades marque las carreras vitales de las personas, que sobre todo cuando se están incorporando al mercado de trabajo, y eso pasa esencialmente por el refuerzo de la educación pública, desde que es un bebé y se puede acceder o no a una guardería, hasta que se puede acceder o no o pagar o no un máster o un posgrado en las mejores universidades, siempre y cuando tengas la capacidad para poder llevarlo a cabo. Había un pequeño problema de organización. El señor Montero, si me lo recuerdo, había empezado con este bloque, por lo tanto en realidad le tocaba acabar a su homólogo de Ciudadanos. Sin embargo, como nos está sobrando tiempo, más de lo que esperábamos, cosa que les agradezco, y dado que él ha empezado con 1 minuto, vamos a seguir con 1 minuto de réplica para cada uno, lo cual les permitirá desarrollarse más. Y además, bueno, pues en un tema de jóvenes, ¿no era eso? Es que estaba siendo así, ¿no? ¿Estaban bien? Están bien los tiempos. Vale, les pido disculpas, estaba usted haciendo su minuto y medio. No, su minuto. Entonces ha sido un error mío y les pido disculpas a todos. Tengo derecho a mi minuto. Y usted tiene derecho a su bien. Mi minuto de acuerdo. Bueno, pues aprovecho, ya hecho spoiler, lo digo. Después no tendrán 1 minuto y medio, sino 2 minutos y medio para exponer, y después no tendrán 1 minuto para replicar, sino 1 minuto y medio, o 2 si vamos muy bien, para replicar. Lamento las molestias. Por favor. Bueno, pues voy con mi minuto todavía. Para hacer primero 2 precisiones, ¿no?, que yo creo que son importantes. La primera, no solo hay impuestos sobre el trabajo y el capital, hay impuestos sobre el consumo.
Y los países que tienen mejores sistemas de pensiones, alguno de los nórdicos, de nuevo, Dinamarca, por ejemplo, financia su sistema de pensiones con impuestos sobre el consumo. Luego, claro que es un problema de estructura fiscal, claro que es importante ver sobre qué ponemos los gravámenes, claro que no es lo mismo gravar el ahorro que gravar el trabajo que gravar el consumo. Y esas son decisiones de política fiscal que hay que tomar. Luego, no reduzcamos las cosas tanto, ¿no? Segundo, claro que el PP permitió ajustar salarios para situaciones en crisis. No lo inventó el PP, lo copió del mercado laboral alemán y gracias a eso se frenó en seco la destrucción de empleo en España. Si no se hubiese tomado esa medida, hubiese pasado lo que siempre ha pasado gracias a las normas laborales del Partido Socialista, que es que cuando una empresa tenía el mínimo entrada en crisis, lo primero que hacía era empezar a despedir trabajadores directamente, porque no le daba la legislación otra opción. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer, si queremos garantizar que los jóvenes que estáis aquí llegáis a un mercado de trabajo con salarios dignos, y es derogar la reforma laboral del PP 2012, porque lo que provocó, y eso está claro, es una devaluación salarial que ahora están sufriendo los jóvenes que han entrado en el mercado laboral, además de una precarización y un aumento de la temporalidad que se ve claramente en las estadísticas, cuando la masa salarial todavía está más de 4 puntos por debajo de la de 2008, o bien los salarios que antes crecían al 4% ahora crecen al 1% anual, con lo cual todo eso, esa devaluación salarial, lo que provoca es detraer gasto que puede estar en las familias y que puede activar la demanda interna, y que además puede generar mayores ingresos públicos, si queremos verlo por el lado economicista y no solo por el lado de justicia social y justicia económica, de los que vean los trabajadores que sus salarios crecen a un ritmo superior al en este caso inferior al de los precios. Por lo tanto, derogar la reforma laboral y recuperar la negociación colectiva. Pues a mí vamos a seguir ahora, voy a seguir con la parte de la educación. Indudablemente estamos todos de acuerdo en que la educación tiene que ser mejorada, pero claro, no puede ser mejorada si seguimos en este sistema tan poco competitivo, en donde el Estado decide en qué se consume el gasto educativo. Es decir, nosotros somos partidarios de devolver a las familias la capacidad de decidir dónde quieren consumir el gasto educativo que les sufraga el Estado. Sigo insistiendo en que el Partido Socialista es enemigo de la libertad. Dice que defiende la libertad de los que no pueden. Es que nosotros no atacamos la libertad de los que no pueden. Lo que no sabemos es por qué el Partido Socialista no permite a amplias capas de la población de clase media poder disponer de sus ahorros o de su capacidad de gasto público sin el control del Estado. Es decir, ¿qué problema tiene el Estado para que las familias puedan utilizar el cheque escolar, que garantiza tanto a las familias de clase alta como a las de baja el consumo educativo sin la fiscalización del Estado? Cuando uno observa las mejores prácticas internacionales, se observa que eso es la raíz de la segregación escolar, y que al final el eslabón, el último eslabón de esa cadena es siempre la del más fuerte. La familia que tiene capacidad de ahorrar, que tiene recursos y que le va bien en la vida, además tiene un premio de exenciones y bonificaciones fiscales por parte del Estado, y los demás se quedan atrás. Son dos maneras de ver el mundo y no tenemos por qué compartirlas, y tampoco merece la pena que estemos confrontando siempre en algo que es radicalmente opuesto. Espero que sí, por lo menos todos los representantes, ya que hemos mostrado todos la buena disponibilidad, cuando haya un nuevo gobierno nos sentemos efectivamente a firmar un pacto por la educación de acuerdo con unas líneas generales que espero que sean ampliamente compartidas. Un apunte más muy breve. Por supuesto que los salarios tienen que evolucionar en función de la productividad, no queda más remedio, al menos en el largo plazo. Podemos tener dientes de sierra en el corto plazo. Lo que no es de recibo es que la competitividad sea sinónimo de bajos salarios siempre. Hay otras maneras de competir mucho más provechosas, valor añadido, diseño de producto, intangibles en la gestión empresarial, gestión de horarios, etc. Este formato de debate. Muchas gracias. Me gustaría hablar he hablado sobre derechos, sobre oportunidades, pero también me gustaría, referido a la administración, sobre obligaciones, porque creo que es importante. Pago máximo de 30 días efectivo en todas las administraciones, tanto a nivel nacional, regional como local, y hacerlo efectivo, no solamente que quede en un papel.
Más, creo que es fundamental que la administración, una vez reciba un documento, no tiene por qué recibir el mismo documento en otra agencia, en otro ente o en otra administración. Ventanilla única, es decir, una vez se da ese documento, ya el ciudadano no tiene que volver a mandar otra vez ese mismo documento en otra administración. Seguimos. Estatuto de la Agencia Tributaria, para que los inspectores de Hacienda puedan tener la capacidad de actuación y sobre todo con independencia. Además de ello, Agencia Tributaria y Seguridad Social, sus inspectores que puedan trabajar de manera unida y no como dos entidades que trabajan de manera separada. Hay que unificar esfuerzos y por lo tanto es la mejor manera de tener una administración eficiente y eficaz. Bueno, disculpen el error anterior, como dije antes, dado que vamos bien de tiempo, les propongo que vamos a subir los tiempos que tengan cada uno para exponer. Ahora les ofrezco tener 2 minutos y medio para exponer en primer lugar y después 1 minuto y medio para réplicas entre ustedes, si a ustedes les parece bien este reparto. Entonces, bueno, dirán también, ¿qué poco tiempo nos aumentan si sobra tanto? Efectivamente, no les aumentamos mucho tiempo, pero piensen que el tiempo que sobra se reparte entre 6 y por tanto tocan a muy poco. Esta vez empieza el señor Elorriaga por parte del Partido Popular. Muchas gracias. No sé si... Sí, por supuesto. Bueno, otra dificultad actual de la juventud, y acabamos con esto, es el acceso a la vivienda. Y les pregunto, ¿qué medidas proponen para facilitar que los jóvenes se independicen? Y ya para ir terminando les propongo un juego, y es, sabiendo que las personas aquí son estudiantes o ya tienen estudios superiores, que cada cual diga la cifra a la que creen que estas jóvenes de aquí van a poder independizarse. La cifra de edad a la cual creen que van a poder independizarse. Bueno, yo tengo algunos hijos de la edad de los que están por aquí, o sea que me hago la misma pregunta privadamente. No necesito reunir público. Pero bueno, no sé si tenemos el tiempo para el tema que a lo mejor hubiese... Pero bueno, da lo mismo. Voy a lo que vamos, que es la vivienda. Y quiero dejar claros algunos principios. Me parece que en un debate como el que estamos manteniendo, donde no es demasiado fácil entrar en las medidas concretas, creo que lo que es importante es que sentemos principios y contrastemos principios, que me parece que están quedando contrastados. Pues yo voy primero con los principios. Yo desconfío enormemente del intervencionismo público en el mercado de vivienda. Punto de partida. Por lo tanto, si me preguntan qué medidas, ya saben todos ustedes que no esperen de mí demasiadas medidas concretas porque no es las que yo creo que pueden contribuir a arreglar el problema. ¿Qué arregla el problema? Respeto a la propiedad privada, de nuevo, buen funcionamiento del mercado de trabajo, es decir, jóvenes empleados y con salarios mejores y, por lo tanto, en última instancia, empleo y no intervención, no distorsión de los mercados. El mercado de vivienda en España es uno de los mercados más distorsionados desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista de la fiscalidad, desde el punto de vista, en fin, casi desde cualquiera, que la mayor parte de los problemas que ha habido en España con la vivienda casi siempre se explican por un problema de regulación pública, no de mal funcionamiento del mercado. Por lo tanto, a partir de ahí, es decir, a partir de ese planteamiento general, por supuesto, hay cosas que hay que ir haciendo y hay cosas que hay que ir mejorando, ¿no? Y algunas de ellas. Desde luego, es necesaria una política específica hacia los jóvenes y sobre todo vivienda de protección hacia los jóvenes para aquellos que tienen niveles de renta o acceso más desfavorecido y desde luego algunos problemas muy concretos, seguros de arrendamiento, porque indudablemente una de las cosas que disuade la contratación o el arrendamiento de viviendas a personas jóvenes son los riesgos de impago desde el punto de vista de los propietarios y ahí sí que podría intervenir el sector público. Desde luego planes de regeneración urbana para poner en el mercado de alquiler muchas de las viviendas en este momento en muy mal estado en los centros urbanos que podrían dedicarse a estas y otras funciones y en general utilizar estímulos fiscales hacia los arrendadores para que se pongan en el mercado muchas viviendas que en este momento siguen estando desocupadas o en malas condiciones que las hacen inhabitables para estar arrendadas. Por lo tanto, paquetes específicos sí, pero entendiendo muy claramente que eso está en el margen y que lo principal es generación de actividad económica, empleo y salarios. Eso es lo que le da acceso a la vivienda a los jóvenes.
Bueno, yo creo que este es otro de los problemas estructurales que tiene la economía española. Todavía el 42% de los hogares sigue destinando el 40% de sus ingresos al alquiler, al pago del alquiler, que esto es casi 20 puntos más que la media de la Unión Europea, con lo cual yo creo que la vivienda es una de las principales causas de desigualdad en nuestro país y de malestar urbano. Desde el Ayuntamiento de Madrid lo hemos visto claramente. Además, es un problema que es un gran desafío de cara también al reto que tenemos de transición ecológica en nuestro país y que además debe vincularse con un determinado urbanismo que desde Más País Eco creemos que tiene que ser un urbanismo que premie la densidad, la sostenibilidad, la movilidad sostenible y los usos mixtos en los barrios, ¿no? Pero yendo un poco a las medidas, sí creemos que tiene que haber cierta regulación responsable de los precios de los alquileres, ¿no? Proponemos delegar en las autonomías y en las ciudades de más de 100.000 habitantes la posibilidad de regular, probablemente siguiendo un sistema parecido al modelo alemán, que es determinar determinadas zonas altamente tensionadas y limitar en el tiempo también y además en el territorio el límite de subida de los precios, y para ello creo que debería haber también un índice de precios público que nos sirviera de referencia para determinar la política pública de vivienda, y por supuesto tiene que haber un aumento de la inversión en políticas activas de vivienda que pase de un 0,8 del gasto público a aproximadamente el 2, que es lo que nos situaría